Hola a todos, bienvenidos a Epicentro una vez más. Esta es nuestra edición número 21. Como ustedes ya saben, revisamos acá la actualidad de lo que estaba ocurriendo en Bolivia la última semana, los últimos 7 días. Y pues vamos a empezar con nuestra revisión cotidiana. Con nosotros está, como siempre, Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis y a toda la gente que nos ve en el día, en la noche, a la hora que tiene un tiempito. Empecemos con lo que tenemos programado para el día de hoy. Bien, entonces han transcurrido ya 8 días de la posesión de las nuevas máximas autoridades del gobierno en Bolivia. Y queremos rescatar lo bueno y lo malo de estos últimos días. Y de inicio tenemos que comenzar con un cuestionamiento a la justicia. ¿Hay independencia judicial? No lo hay. El arte de Abecor nos muestra claramente ahí en la imagen la situación de la justicia en Bolivia, o cuál sería en realidad, ¿no? Y una mano que le está imponiendo a la diosa Temis precisamente pensar o repensar sobre este tema. Y viene la pregunta en este sentido, ¿existe una perspectiva, una lógica de revanchismo en la actualidad? Wilfredo Chávez ha sido posesionado recientemente como procurador general del Estado y existen también tensiones del MAS que se están distinguiendo de alguna u otra forma. Existiría una efervescencia dentro de los diferentes sectores que están compuestos en el MAS y, por ejemplo, en Santa Cruz ya se estarían hablando sobre decisiones de expulsión de anteriores miembros de importancia del Partido Azul. Por otro lado, los partidarios y los que han apoyado esta nueva gestión del masismo también están reclamando, ¿no?, sus cuotas de poder dentro del Ejecutivo. Muchos de ellos son considerados aquí, como vemos en el arte de Abecor, como escalera, no estarían siendo tomados en cuenta y esto estaría generando fricciones al interior del MAS. Sí, si vemos los aspectos negativos de todos estos primeros días, podemos recoger un tema pendiente, un tema muy serio que afecta a la gobernabilidad y a la democracia en Bolivia, y es la justicia. La justicia está al servicio del mejor postor, ha estado 13 años al servicio del MAS, se puso parcialmente un año al servicio del gobierno de Janine y Murillo y volvió, ahora que está el Partido Azul en el gobierno, volvió a ser depositaria de las instrucciones de los jerarcas del MAS y en especial de Evo Morales. Y eso es muy grave, muy serio, nos plantea una profunda interrogante. El presidente ha hablado de la necesidad de que se haga un proceso profundo de reforma en la justicia, porque de lo contrario no vamos a tener tranquilidad en el país. Pero además creo que el primero que no va a tener tranquilidad va a ser el presidente Arce, porque los hilos de Evo Morales son muy largos y en ese sentido podrían afectarlo a él mismo. Un segundo aspecto que es negativo tiene relación con la historia de siempre, los empleos. La gente en este país, una buena parte, participa en los procesos electorales con la esperanza de conseguir un empleo. Eso no es nuevo, sucede en el país hace 50 años, algunas veces más, otras menos. ¿Por qué? Porque este es un país que vive de los empleos que hay en el aparato estatal, básicamente de esos empleos. Hay un 10% de mano de obra que está concentrado en el Estado. Entonces, el partido que llega al gobierno distribuye esos cargos y genera un empleo estable en los años de bonanza muy bien retribuidos. Este es un problema de un país básicamente rentista, donde no hay industria, no hay fábrica, no hay servicios, no hay industria naranja, y seguimos en la misma historia de hace 50 años. El MAS está repitiendo ese ciclo. Ojalá se abran algunas opciones en esta coyuntura compleja para enfrentar este proceso que es un ciclo vicioso.
Por otro lado, tenemos las pugnas en el MAS. Creo que es negativo, pero también es positivo. Y es positivo porque está mostrando la presencia de nuevas corrientes. Santa Cruz que empieza a actuar y lo había ya señalado el año pasado con más independencia. La gente de Santa Cruz que tiene posiblemente impactado por lo que significa estar en ese escenario que es del Oriente, donde hay autonomías, donde hay una demanda por tomar las decisiones en el lugar muy fuertes, en ese sentido vienen presionando para que esta cúpula que se había formado alrededor de Carlos Romero, un ministro muy cuestionado, un ministro que tiene además elementos muy serios y acusaciones de haberse imbricado de alguna manera con los dineros del narcotráfico, de haber socapado las cúpulas que traficaban droga, comenzando por el coronel Medina de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Este ministro está siendo muy cuestionado y señalan desde Santa Cruz los voceros del MAS que en su Congreso lo expulsarían. Un final parecido tendría Salvatierra, la expresidenta del Senado, pero todavía creo que está en discusión, es un liderazgo joven y que merece tener su oportunidad en ese partido. Creo que estos son los elementos que planteabas, Jorge Luis, y que nos están mostrando estos aspectos negativos de esta primera semana del gobierno del presidente Arce. Sí, Gregorio, y un apunte. La presencia de Wilfredo Chávez, ¿no? Un anterior miembro también del grupo de Evo Morales, pero además no solo él, sino también la presencia de Calvi Montes, un ministro, ¿no? Ministro muy cuestionado, que anteriormente fue ministro de Salud también de Evo Morales. Efectivamente, que en realidad Calvi Montes está porque era el arquero del equipo de fútbol de Evo Morales. Ese es Calvi Montes. Yo en lo personal no tengo nada contra Calvi Montes, pero él me confesó algún momento cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo tratando de sentar en una mesa a los médicos y con el gobierno y estaba Calvi Montes. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué? ¿De cómo estás acá? Porque él no tenía experiencia y aparentemente no tenía tanto interés. No, lo que pasa es que yo soy muy buen arquero y el presidente Evo me pidió que me quede en este puesto porque, bueno, pues jugamos normalmente y él me tiene mucha confianza y estamos acá. No es un puesto que me guste y realmente ese tipo de nombramientos que ha sido tradicional durante Evo Morales, esperemos que cada vez sean menos en esta gestión. Y el apunte que también tú hacías, ¿no? Al inicio, cuando hablábamos del tema de justicia, no es solamente una cuestión del masismo. La manipulación de la justicia también se ha visto en anteriores gestiones de gobierno. Pero también nosotros rescatamos, hemos intentado rescatar, en todo caso, cuestiones positivas. Y bueno, dentro de lo positivo que nosotros desde Epicentro hemos destacado, está lo siguiente. La promesa que había hecho ya el presidente Arce con relación al bono contra el hambre, ¿no? Que ya lo ha convertido en decreto y que va a ser efectivo hasta fines de este año. Entonces, este es un aspecto que nosotros destacamos como positivo. Y creo que hay que comentar que en una situación compleja, donde el tema económico va a ser el principal escollo, la principal demanda de la sociedad, el principal aspecto que puede convertirse en un detonante del conflicto en el país, efectivamente Arce está cumpliendo con esa promesa, lo que va a permitir tener un respiro. Yo no sé si va a llegar al respiro de los 100 días, pero efectivamente un bono de 1.000 bolivianos a las familias más necesitadas va a ayudar a que en definitiva se reactive el aparato productivo. Hace pocos días conversaba con un alto dirigente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y tenemos serios problemas, pérdida de empleos, tenemos problemas de liquidez, tenemos problemas de que tanto la banca como la gente tiene que empezar a pagar los créditos que han sido reprogramados. Entonces, el país se está enfrentando a una situación compleja.
las cifras no se han sincerado hasta ahora. Unas fueron las que dejó el ministro Marinkovic, que el actual presidente Arce Catacora y el ministro de Economía concretamente señaló que esas cifras no responden a la realidad, que tenemos mucho menos dinero efectivo como para poder desarrollar políticas públicas, pagar a los empresarios y reactivar la economía. Entonces, en ese campo estamos con serios problemas y valoramos la actitud del presidente Arce de haber cumplido con su promesa. Y también hemos distinguido otro elemento de carácter que nosotros lo denominamos polémico. Precisamente el presidente Arce ha posteado, ¿no?, en sus redes sociales una imagen donde él está todavía como docente de la universidad, dando clases desde la Casa Grande del Pueblo. Entonces, este aspecto nosotros lo hemos denominado como polémico. Y polémico, y nosotros es mucho decir, Jorge Luis, nosotros que componemos el programa, Jorge Luis y Gregorio Lanza, hemos discutido este tema y tenemos un punto de vista diferente. Jorge Luis considera que es negativo y yo por mi parte creo que es positivo. ¿Y cuál es la imagen que se me viene? La imagen de un presidente que es más sencillo, un presidente que sigue manteniendo algunos aspectos de la cotidianeidad. No es un presidente que se le suben los humos y que ya se cree pues por encima del bien o del mal y que ya no debe hacer lo que hacía siempre. Y en ese sentido creo que es un buen dato, es la percepción que yo tengo, ¿no? Y guardando por supuesto las inmensas distancias, pero a mí me gusta mucho la imagen de José Mujica, presidente de Uruguay, un presidente que estando 20 años preso y después 20 años en el poder, en esos años que estuvo en el poder, siempre mantuvo su Volkswagen tipo cucaracha, nunca cambió de carro. Y cuando podía ir a pie, iba a pie, y cuando podía servir a la gente, la servía. Y es un presidente que dio un modelo de presidencia, un modelo de humanista, y se convirtió en una persona muy sabia. Y entonces, ojalá el presidente Arce mantenga algunos elementos de esa naturaleza y no se le suba los humos a la cabeza. El tema, claro, viene en ese sentido, Gregorio, y cuál era mi comentario a propósito de aquello. Yo valoro mucho la vocación del presidente Arce respecto a la docencia, puede ser muy importante, muy interesante. Tengo conocimiento de que las clases que él dicta son muy bien valoradas por sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿dónde viene mi aspecto en lo que yo no estoy muy de acuerdo? El primer elemento, quien mucho abarca, poco aprieta. Y él está en el puesto más importante del Estado. Él ha sido elegido para ser presidente de la República, ¿no? Y por otro lado, si bien puede ser muy importante, interesante, muy buenas las clases que él dicta en la universidad, hay que tratar siempre de medir la vara de que él ni ninguno de nosotros en ningún cargo, y menos en un cargo público, es imprescindible en la función que está desarrollando. Entonces, en ese sentido, pienso yo que existe por detrás de él un intento de generar una narrativa que ya la habíamos visto cuando él era ministro de Estado. Cuando él era ministro de Estado había una lectura de posicionarlo como una caricatura, que su caricatura era súper Luchito, ¿no? Que intentaba salvar la economía, que manejaba el tema económico con gran interés, y ahora intentar mostrarlo como una figura también que puede hacer más allá de las cosas que podría hacer como presidente, que no es poca cosa. Entonces, va por este lado mi opinión sobre este tema. No, creo que es un punto de vista válido, es una reflexión válida y la verdad yo no tomaba en cuenta esta narrativa que se quiso construir en un momento y que es parte del mercadeo de los personajes públicos y que al final puede ser engañosa en mi percepción de que está bien que dé clases, pero dejemos un poco al tiempo que dirima
cuál de los dos se acerca más a la razón. Sí, y continuamos con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y así como hemos revisado ya esos otros aspectos que acabamos de comentar con ustedes, pues vamos a entrar ahora a hablar sobre lo que viene el 2021, porque es la época en la que va a terminar de configurarse la correlación de fuerzas y de poder en nuestro país con las elecciones a gobernadores y alcaldes. Y las candidaturas comienzan a surgir. En el caso del Alto, 4 líderes del MAS estarían compitiendo, ¿no? Bastante fuerte para lograr la nominación de la alcaldía. Eva Copa es una de ellas y estaría pugnando por esa posibilidad. Eva Copa tiene varios enemigos al frente. Primero, que el MAS y Evo Morales es un líder machista, es un líder misógino, es una persona que permanentemente ha expresado una narrativa de menosprecio a las mujeres. Las mujeres para la narrativa de Evo Morales y que se ha cumplido en importantes sectores populares del MAS, las mujeres son un suplemento, una cosa subsidiaria, son un objeto. Yo me acuerdo lo que decía Evo Morales, compañeros, a los chapareños, a los cocaleros, tienen que seducir a las indígenas, es decir, para entrar a copar todos los territorios del Isidoro, del Tibnis, tienen que seducir a las indígenas. Lo que les decía a las ministras en carnavales, en sus coplas de carnavales, reduciéndolas a un mero objeto sexual. Entonces, esta narrativa que ha penetrado profundamente en una cultura popular donde ya había machismo, no es que solo sea el Evo ha aumentado eso. Y entonces este es el enemigo número uno que mantiene Eva Copa en el MAS. Alguien dirá, pero ha sido elegida en el Alto la señora Soledad Chapetón. Sí, ante una profunda crisis de la dirigencia corrupta de los masistas, pero ahora va a volver a enfrentar eso Soledad, Eva Copa. Y en ese contexto tiene enemigos, digo, está por ejemplo el señor Mamani. El señor Mamani es un viejo dirigente que conozco, que en su momento ha sido acusado cuando el presidente era Carlos Mesa, y Mamani era el principal líder de la protesta alteña, pero hay muy serias acusaciones de que en ese momento Mamani habría recibido dinero de Sánchez de Lozada, de Goni Sánchez de Lozada, el que era el masacrador de los alteños en octubre. Es una persona muy compleja, existen últimas acusaciones contra él del manejo en el CERNAP. Los otros son un dirigente Manquera, es un dirigente que ha citado en FEJUVE, y hay un otro dirigente que está en competencia más nuevo. En todo caso, creo que la disputa en el Alto para el control va a ser muy férrea y esperemos que no llegue a niveles de una violencia desaforada. No nos olvidemos que a un dirigente que en el Alto estaba expresando posiciones diferenciadas, hace un mes en la posesión hubo tal gresca y le echaron con algo a los ojos, además le golpearon y quedó con problemas muy serios en la vista. Ojalá que este nivel de violencia no se cierne en el Alto contra los candidatos. Y esperemos, las otras corrientes, veremos qué otras alternativas posibles hay en un escenario muy complejo donde el MAS tiene la mayor opción para ganar. Y ese tema también se refleja respecto de las candidaturas a nivel de la gobernación. Por lo menos ya se conoce que el Malcu y el Tata Quispe van a participar de esta elección. Y también Flores, ¿no? Que se van a perfilar para la gobernación de La Paz. Sí, el Malcu en ese lenguaje tan fluido que tiene y la capacidad histriónica para comunicarse, porque es lo menos que hay que reconocerle a Malcu, que tiene esa cualidad. El Malcu, cuando le han preguntado hace unos días, ¿y usted cómo quiere ser gobernador? Porque significa ser gobernador
de todos los paseños, los blancos, negros. Y entonces el Malco ha dicho, no, yo voy a hablar con todos, los voy a saludar. Y si me quieren hablar en Aymara, yo le contesto en Aymara y en quechua también. Y en inglés también, good morning. ¿No? Ese es el Malco, ese es el Malco. ¿No? Y está demostrando una versatilidad muy grande. Creo que es un candidato interesante. Alguna gente dirá, pero es extremadamente racista. Pero en un contexto actual no es descabellado pensar en el Malco como una opción que además también permita escindir el voto del MAS. Porque en definitiva, si Félix Pazzi ha ganado la gobernación de La Paz frente al MAS, es porque ha dividido un espectro del voto rural aymara y ha tenido el apoyo de Revilla, o sea, el voto urbano. Entonces, para ganarle al MAS ahora en la gobernación, necesitamos un candidato que además de tener el apoyo urbano, tenga una parte, una franja del voto aymara. Y ese no es Quispe. Quispe no lo conozco personalmente, pero está muy deteriorado ante los ojos de los aymaras. Lo ven como aquel que ha servido permanentemente a los blancos, El ¿no? Tata Como Quispe. aquel Felipillo, el Tata Quispe, ¿no? Lo ven como el Tata Quispe. Podrá tener algunos fans en cierta capa media muy restringida, pero además va a cargar, como todos los que han estado en el gobierno de Áñez, con el desastre que ha sido ese gobierno. Un gobierno espurio, de corruptos y que además ha distorsionado totalmente el proceso de transición democrática. Y el panorama también en el caso de La Paz va configurándose con alguna información interesante. Al menos ha reaparecido en el escenario político Guillermo Mendoza, el compadre, ex viceministro de Derechos del Consumidor, anunciando su candidatura, pero de forma muy interesante, porque ha anunciado que él quiere ser alcalde de La Paz, pero está buscando un partido auspiciador, porque es muy probable que no vaya por el MAS. Y Jorge Luis, quien, sí. No, yo te pondría una disyuntiva. Te pregunto a Boquejarro, si los únicos candidatos que hubiera en La Paz fueran César Dogbailer y el señor compadre, sucesor de toda esa línea, Mendoza, Mendoza, ¿por cuál tú votarías? por ninguno, ninguno. Vaya, se escapó. No. Pero por lo menos decir el Dogbailer tiene el mérito de haber hecho el teleférico. Más allá que ha habido sobreprecio o no, pero eso siempre hay. Es terrible lo que digo, pero siempre hay. Pero César Dogbailer es un buen gerente, esa es la virtud del César Dogbailer. Y tiene un aparato, ¿no? Tiene un aparato por detrás que lo va a apoyar de forma categórica. Y bueno, no tenemos la confirmación aún de que él será el candidato 100%, pero tenemos algunos antecedentes que nos conducirían a casi confirmar aquello. Que tiene más chance de lejos César Dogbailer que Mendoza, sin duda alguna. Pero veamos, ¿qué candidatos más tenemos? Y si vas a votar por alguno. En el caso de La Paz, ya se habla también de la posibilidad de el retorno, o hay muchas corrientes de opinión que están sugiriendo que retorne, ¿no?, una figura política que ya habría colgado los cachos en política. Estamos hablando nada más y nada menos que de Juan Sin Miedo. Algunas corrientes de opinión están pidiendo que Juan del Granado retorne a la política y se incorpore otra vez como candidato. No se sabe si a la gobernación o otra vez a la alcaldía de La Paz. No, claramente sería la alcaldía de La Paz, porque al fin y al cabo tenemos un grato recuerdo, por lo menos yo y creo muchos paseños, de que Juan del Granado ha hecho una gestión muy eficiente, transparente de manera general, y que ha logrado reencauzar a La Paz en un escenario de crecimiento de obras, de institucionalidad. Ese fue el mérito de Juan de Granado, que lastimosamente en la gestión de Revilla ya se encontraron varios defectos o vicios del pasado y que no me voy a referir ahora. Pero Juan de Granado tiene esa posibilidad, jugó su prestigio
porque se le subieron los humos a la cabeza, pensó que podía ser presidente, no llegó ni al 3%, pero creo que los paseños tenemos un buen recuerdo de lo que hizo Juan de Granado. Pero y tenemos a contrincantes a quienes en principio. Un nombre que suena fuerte es del ex rector Albarracín. Ha sido una persona muy consecuente, más allá que le pueden criticar la falta de una narrativa y de que uno no sepa qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer. A ratos es imprevisible Albarracín en sus alianzas, en sus discursos, en sus actitudes, pero a pesar de eso, y como todos los liderazgos que tienen aspectos buenos y malos, creo que también el ex rector Albarracín es una opción también para La Paz. Lo he visto al alcalde de la zona sur, al Sogleano, que a mí me parece Oscar una Sogliano. persona interesante, ¿no? Una persona interesante, es una persona joven, y alguna vez yo dialogaba con él y le digo, ojalá que si tú vas adelante y te va bien, no tengas pero los vicios ya de tu alcalde, las cosas negativas de tu alcalde, ¿no? Y es eso, porque todos tenemos cosas negativas y positivas. Y esperemos que el alcalde de La Paz, además, sea un alcalde que refleje el sentido de la mayoría de la población de La Paz de clase media, que no quiere un monopolio del poder del más. Creo que los políticos en La Paz tendrán que hacer un esfuerzo y la sociedad tendremos que aportar nuestro grano de arena para encontrar a una persona que sea idónea y que haga una buena gestión municipal. Sí, internamente, si hablamos de la ciudad de La Paz, yo cuánto no desearía que la figura de un outsider, ¿no? Aparezca y sea capaz de ofrecer una nueva perspectiva. Yo no estoy muy de acuerdo con que la tradición de la política siga concentrándose en personajes que ya conocemos de manera tan amplia y durante tantos años. Valoro mucho el trabajo de Juan del Granado, creo que ha sido uno de los mejores alcaldes que hemos tenido en la ciudad de La Paz, pero mucho tiempo en la alcaldía, ya ha dejado incluso a su Delfín, Revilla, está más de 20 años en la alcaldía, es todo un aparato construido tras de ellos. Creo que no son tampoco una opción desde mi punto de vista interesante para la alcaldía. Sin embargo, habrá que ver qué es lo que ocurre. Comentabas tú lo de Oscar Soleano, yo de acuerdo. Me parece a Oscar una de esas figuras interesantes para comenzar a explotar, pero no dentro de Sol.bo. Creo que Sol.bo ya ha cumplido un ciclo y no lo ha hecho muy bien en este último tiempo. Y sobre la última persona que mencionabas, que es Albarracín, sí, un personaje explosivo, ¿no? Conocido por su trabajo en los derechos humanos, ex defensor del pueblo, tal vez puede constituirse en una interesante opción para poder analizar y convertirse en algo de renovación dentro de la alcaldía. Creo que la renovación en la alcaldía es urgente, es urgente. Y así, bueno, hemos hecho esta revisión en términos de candidaturas, Gregorio. Y Jorge Luis, simplemente a modo de comentario, me decías que en Santa Cruz se habla, por un lado, y eso parece ya confirmado, de Camacho a la gobernación, y Sí, que incluso cierto. lo llevaría a Sonco a la alcaldía. Sonco, el que estuvo Sí, Bonco detenido, McCoy. ¿no?, muchos Sí, años, Bonco McCoy. podría ser el hombre que coagule la resistencia cruceña. Y por otro lado, también se habla de que a la gobernación podría ir Vladimir Peña, un dirigente joven de demócratas, y que ha tenido la virtud, Confirmado, ¿no? ¿no? El actual Confirmado. secretario de gobierno de Costas. Mira, para mí es una buena noticia. Y en este caso yo debo expresar claramente la simpatía que tengo por Vladimir Peña. Corresponde decirlo, para que la gente sepa que es una persona que conozco hace muchos años, que creo tiene una capacidad muy grande de análisis y de acción. Es el que ha construido además Demócratas en Santa Cruz, que es una organización fuerte territorial, la más importante. En el país no hay partidos
No hay partidos. Lo que tenemos es el MAS, que se ha construido a su modo, articulado en los movimientos sociales, y el resto, que son la vieja partidocracia, donde quedan 2 o 3 o 4 dinosaurios y que no tienen ninguna perspectiva. Y lo que ha surgido es una alianza electoral en Comunidad Ciudadana, que creo el camino se le hace muy difícil para que se construya un partido, y el único que ha podido construir un espacio territorial ha sido Demócratas, que tiene problemas seguramente corrientes, pero se ha definido como una corriente de centro, y eso es importante también. Y estará, por supuesto, decíamos, Bonco de Creemos y de Camacho como un candidato, pero más allá del personaje que habrá que valorar el valor, la perseverancia, la paciencia que ha tenido para estar 10 años sin dar un paso atrás frente al abuso del masismo y de Evo Morales. Pero al mismo tiempo creo que Santa Cruz merece un movimiento que refleje este posicionamiento de centro no extremo y que busque construir al país. Y ahí están las posiciones en Santa Cruz, en un juego creo muy abierto. Me acuerdo un post que puso nuestro amigo Orlando Peralta, que es un comentarista permanente de nuestro programa, es un politólogo, y él dijo, los líderes de Santa Cruz, la política en Santa Cruz, responde a los cánones del siglo XIX, del siglo repasado, frente a una ciudad, a una economía moderna del siglo XXI. Entonces, creo que es esa dicotomía que hay en Santa Cruz, un desarrollo económico agroindustrial, una energía muy pujante, incluso desarrollo humano de manera importante que se ha desarrollado allá, frente a liderazgos todavía que en muchos casos son liderazgos que repiten el caudillismo, estas visiones tan agresivas y de enfrentamiento. ¿Será que Camacho es el Evo Morales de Santa Cruz? Espero que no. Pero creo que es esa dicotomía que hay en Santa Cruz. Y así hemos revisado el abanico de posibilidades que recién está empezando a plantearse, ¿no? En términos de candidaturas para las próximas elecciones a gobernadores y alcaldes. Parece que una vez más ese 45% que no apoyó al MAS en la última elección nacional va a estar muy fragmentada y sus posibilidades reales de enfrentar al MAS como aparato político parece que van a estar también limitadas. Y sería una nueva irresponsabilidad de los políticos. Es verdad, vale la pena señalar que en el caso de La Paz, he visto en una imagen de Facebook que aparece Mateo Laura. Mateo Laura fue el prefecto en la época del gobierno de Carlos Mesa, el año 2005. Y espero que, bueno, si ese es un candidato que pueda hacer una apuesta, pero que al final también los de Comunidad Ciudadana no se vuelvan a equivocar e ir en esta su soledad terrible, ¿no? Su soledad terrible, y más bien se logre articular en La Paz un frente que lleve a un candidato mucho más potable a la gobernación de La Paz y que permita que no haya una hegemonía del movimiento al socialismo en La Paz. Y tiene una responsabilidad adicional, ¿no es cierto, Gregorio, Comunidad Ciudadana? Hasta ahora no sabemos, en términos de personajes o de candidatos propiamente dichos, quién está proponiendo en las ciudades más importantes, por lo menos. Entonces, de ahí que mucha gente en las redes le ha cambiado el nombre a Comunidad Ciudadana y ahora la denomina Comodidad Ciudadana, ya no es Comunidad Ciudadana. Es comodidad. Comodidad Ciudadana. Comodidad ciudadana. Comodidad ciudadana. Claro, porque se la ve inactiva, no estaría cumpliendo su rol de oposición de manera efectiva. No sabemos ahorita qué estará pasando con Comunidad Ciudadana, que debería estar jugando de repente un rol mucho más importante. Y para ir finalizando, ¿no? Vamos a revisar lo que para nosotros constituye algo
muy interesante, pero digno también de humor. El COVID-19 todavía está presente en el país, no existe una vacuna a nivel mundial, y bueno, La Paz sigue flexibilizando las medidas respecto de el COVID-19. Y la alcaldía a la cabeza de Luis Revilla, ahora se le ha ocurrido autorizar las fiestas, el uso de piscinas y de canchas municipales. Y es tan interesante, pero el planteamiento, que la autorización de las fiestas, por si acaso, ¿no? Se ha planteado que sea sin venta ni consumo de bebidas alcohólicas. Algo hasta fuera de foco, ¿no? ¿Cómo pensará el alcalde y el grupo de la Gobernación Municipal de La Paz pensar en este tema, en esta dirección? Si bien se ha desarrollado, se ha planteado medidas de bioseguridad, ¿no?, que estén planteadas, es bien raro, porque imagínense, además se plantea 1,5 metros de distancia entre las mesas, uso obligatorio de barbijo para los invitados, pero además demarcación de la pista de baile, donde tú deberías mostrar, dice la instrucción con claridad, una distancia de 1,5 metros entre bailarines. Y el horario de funcionamiento de los locales de 10 de la mañana a 7 de la noche. Un apunte tan interesante, digno de analizar y digno también de la risa. Con ese apunte final hemos concluido nuestro programa de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Por favor, los que están viendo nuestro programa y todavía no se han suscrito, no olviden poder hacerlo, por favor, y nos estaremos viendo en 7 días para revisar una vez más de la actualidad de lo que está ocurriendo en Bolivia. Gracias, Gregorio.